vuela desde 1924, que por cierto es un año bisiesto, y según la tradición es cuando las mujeres irlandesas pueden proponer matrimonio a sus parejas. Luego pasaron cosas mejores y peores, pero chico, qué bonito. Ha fallecido Vladimir Ilich Lenin, máximo dirigente de la Unión Soviética, dejando un vacío de poder que seguramente será ocupado por Trotsky o Stalin. Yo apuesto por Trotsky, que tiene toda la pinta de que cuando se le mete algo en la cabeza no hay forma de sacarlo. Adolf Hitler ha sido condenado a 5 años de cárcel por alta traición por su intento de golpe de Estado. Y a Miguel de Unamuno lo ha desterrado el Primo de Rivera a la isla de Fuerteventura. El de Unamuno es un poemario y el de Hitler es un poema. En Estados Unidos han fundado la Metro-Goldwyn-Mayer, un nombre bastante largo, pero no tanto como el de la también recién creada Compañía Telefónica Nacional de España. Yo creo que si lo recortan un poco puede acabar durando muchos años, más incluso que la Metro si me apuras. Ha terminado la ocupación norteamericana en República Dominicana, aunque la isla todavía sufrirá 2 ocupaciones, una más por parte de los americanos y otra más tarde, la de los turistas de resort. En Italia, Benito Mussolini está a punto de ganar unas elecciones que van a cambiar la historia del país. En fin, bienvenidos a 1924, el año en que nació el surrealismo. Casi 100 años ya, y todavía hay gente que lo llama surrealismo. De verdad que no hay derecho. Sí, habéis escuchado bien. Mussolini está a punto de ganar las elecciones en Italia. Es lo que nos va a contar nuestra doctora en Historia Contemporánea, Carmen Guillén. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches. Si me llegas a traer un sombrero rojo, ya traías la bandera de Italia completa. Ay, casi, ¿eh? No he estado fina, ¿eh? No te has dado cuenta. A lo mejor les hubiera parecido a los de luces, de iluminación, les hubiera parecido peor Regular, ¿no? que trajeras una Pamela, por ejemplo. Bueno, Juan, vengo a contarte hoy una historia que parece imposible. Es la historia de un crimen que cambió la historia de Italia. Vale, tu sección, hoy te toca la sección de lo imposible. Correcto. Y es un suceso que aparentemente imposible, Exacto, una especie de cisne negro que lo cambia todo. exacto. ¿Cuál es? Pues mira, estamos en 1924, ese año donde nos ha dejado nuestro condensador de flujo. Estamos en pleno ascenso del fascismo de Mussolini y en ese contexto un diputado socialista llamado Giacomo Matteotti es secuestrado y asesinado. Pero tú me dirás, vamos a ver, ¿quién es este señor? ¿Por qué lo matan? Bueno, pues para explicarte qué consecuencias tuvo sobre todo ese asesinato, me tengo que ir un poquito más atrás y explicarte qué estaba pasando en la Italia de los años 20, que no eran pocas cosas. Tenemos un país marcado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial, tenemos paro, inflación, crisis económica, además algunos sectores de la sociedad tienen miedo a que se contagien esas ideas comunistas que vienen de la revolución que ha triunfado en Rusia. Y en todo ese caldo de cultivo va a emerger la figura de Benito Mussolini, il Duce, que en ese momento era simplemente un parlamentario. Pero fíjate que él va a ser capaz de capitalizar todos esos sentimientos de insatisfacción que había y esa polarización social, y lo va a hacer a través de una demostración de fuerza. La Marcha de Roma, seguro que te suena. Vale. 1922. ¿Hacen esta marcha de Roma? Sí, él hace una llamada a los fascistas que van llegando a la capital de Roma de un montón de formas. Llegan en tren, llegan en coche, los que están más cerca incluso van andando. Son 30 o 40.000 hombres que llegan y toman la capital de Italia. Vale, pero había un rey en Italia, ¿no? ¿Y qué hace? Víctor Manuel III Exactamente, era, ¿no? Víctor Manuel III va a ser una figura fundamental en esta historia que te voy a contar, porque tiene un papel clave, ¿no? Él se quedó mirando la marcha de Roma diciendo, mírala, mírala. Qué bonita, ¿no? Bueno, pues no, Sí. no tanto así, pero fíjate que le dio el poder a Mussolini una vez que acaba la Marcha de Roma. O sea, Mussolini ya es primer ministro italiano. Le entrega el poder sin Sí. más. Es una decisión que ha sido muy cuestionada por la historia, Juan. Normalmente se atribuye a un temor que pudo tener Víctor Manuel III por una posible guerra civil en todo ese clima que te he explicado tan polarizado, ¿no? Entrega el poder a Mussolini, es primer ministro, pero él va a continuar teniendo como una especie de farsa democrática en el país. Conserva el Parlamento e incluso convoca elecciones 2 años después. Unas elecciones que no es que las gane, es que arrasa, porque va a cometer un montón de irregularidades. Los camisas negras, que son el brazo violento, armado de los fascistas, van a atosigar a la población, a pegar palizas, a amedrentarlos. Y claro, así también gano yo en unas elecciones, ¿no te Claro. parece? Vale, pero entiendo yo que la está montando pardísima Sí, Mussolini, un poco. nunca mejor dicho, pero ¿alguien se queja? ¿Alguien dice algo? Nadie se va a atrever a decir nada, salvo una persona. Una persona. Una persona que es nuestro protagonista de hoy, Giacomo Matteotti, que te he dicho que era diputado socialista y que además lo apodaban La Tempestad.
Y esto es importante porque ya nos va a decir mucho de su carácter. Tenía un temperamento fuerte y no estaba dispuesto a callar esas irregularidades que se habían cometido. Así que se planta ahí en el Parlamento italiano el 30 de mayo de 1924 y da un discurso histórico. Va a ir enumerando todas las irregularidades que ha habido en esas elecciones, toda esa violencia que está habiendo en Italia. Y lo va a hacer en medio de un clima muy tenso. Todos los diputados fascistas van a estar gritando, increpando, insultando. Él enseguida se va a dar cuenta de que ha firmado su sentencia de muerte. Y de hecho, cuando llega a sentarse con sus compañeros del estrado, les dice: yo ya he hecho el discurso que tenía que hacer, ahora vosotros tenéis que preparar mi discurso fúnebre. Vaya frase, ¿no? Uf, ¡Qué tensión! no, desde luego, no. Hombre, él era consciente de que Sí. en ese clima se había puesto él solo una diana en la cabeza. Sí. De hecho, tenía toda la razón del mundo. Tenía preparado otro discurso para hablar de financiaciones irregulares del partido fascista que nunca llegó a pronunciar. 48 horas antes de ese discurso, 6 camisas negras llegan a los alrededores de su casa, lo meten en un coche, lo secuestran y desaparece. Su cuerpo se va a encontrar 2 meses después. ¡Wow! O sea, la historia es estremecedora, efectivamente, pero yo entiendo que pudo ser Mussolini a lo mejor quien dio la orden de asesinarlo. Bueno, nunca se pudo demostrar y de hecho hay varias hipótesis al respecto. La primera nos dice que fue una orden directa de Mussolini, otra que fue una interpretación libre de sus deseos, que todo el mundo sabía que no se llevaba muy bien, y otra que simplemente fue una acción autónoma de esos camisas negras que decidieron hacerlo. Lo que sí se supo es quiénes fueron los autores materiales del crimen. Aquí tenemos a Americo Dumini, que era el líder de esos 6 camisas negras y que estaba a su vez a las órdenes de Cesare Rossi, que era jefe de propaganda y de prensa de Mussolini. O sea, que todo andaba un poquito por ahí. Los 6 grados de separación en este caso eran 2. Eran 2. Me temo que había solo un grado de separación hasta Mussolini. Te puedes imaginar que todo esto salpicó la trayectoria política de Mussolini. La opinión pública se puso en su contra, pero otra vez apareció Víctor Manuel III a echarle una mano a Mussolini, se puso de su lado y lo apoyó, pese a que todas las evidencias lo señalaban como el autor, al menos intelectual, del crimen, ¿no? Matteotti fue una víctima de esa violencia que él estaba denunciando, pero no fue una víctima cualquiera, porque a partir de aquí ya sí, Mussolini va a ir acabando con esa farsa democrática paulatinamente. Va a acabar con el Parlamento, con los partidos políticos, con los sindicatos, con la libertad de prensa. Ahora sí que sí, ha nacido el Estado fascista italiano. Pues es una historia que da auténtico pavor, Sí. Carmen. Quiero decir, este clima además entiendo, porque encuentro a lo mejor paralelismos, o por lo menos está en mi cabeza, con el resto de ascensos de los totalitarismos que había en el resto de Europa. Efectivamente, este crimen está relacionado con ese clima de violencia política de la Europa de entreguerras, ¿no? Que van a ir surgiendo una serie de corrientes ideológicas que van a cuestionar la democracia como forma de gobierno. Y de hecho van a surgir una serie de dictaduras, vamos a verlo aquí, la realidad aumentada, la italiana, por supuesto la alemana, la portuguesa, por supuesto la española. Y claro, todas esas dictaduras van a inspirarse más o menos en este Estado fascista. Así que por eso el crimen de Matteotti resulta clave en la historia del siglo XX europeo. Matteotti, con las palabras que pronunció aquel día, puso punto y final a su vida, pero también marcó el inicio de la consolidación del poder de Mussolini y todo lo que vino después. La historia lo recuerda desde luego como un valiente y nosotros hoy también aquí, Juan. Sí, un héroe no, como mínimo un mártir. Sí. Y desde luego lo que sí que es muy importante es esa última palabra que tú has dicho, ese último verbo que has empleado, es recordar. Recordar que todas esas manipulaciones, todos esos climas de división siempre son utilizados por aquellas personas que intentan de alguna forma aprovecharse de ellos para recuperar tiempos que esperemos que no vuelvan. La que tiene que volver eres tú. Volveré pronto. Muchísimas gracias, Carmen Guillén. Gracias a ti, Juan.